Bueno a todos, soy Pedro Andrés Grande Muñoz, soy el preparador de esta exposición y antes que nada me gustaría explicar cómo vamos a trabajar. Bien, yo lo que voy a trabajar va a ser sobre todo la parte de los conocimientos prácticos que necesitáis para desempeñar vuestro trabajo. Voy a seguir el temario y vamos a ver la parte común y la parte específica y vamos a trabajar a la vez el temario de auxilio administrativo y de administrativo. Para ello, los temas que solo son exclusivos de administrativo los veremos al final del curso. Os recomiendo que os presentéis a las dos opciones, tanto auxiliar administrativo como administrativo, ya que es una oposición son oposiciones muy parejas y os va a venir muy bien de cara al estudio y podéis tener posibilidades de entrar en una o en otra. Para más información y cualquier contacto que necesitáis, ahí tenéis mi tarjeta, ¿de acuerdo? Tenemos también el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra entera disposición y podéis concertar tutorías conmigo. Una vez a la semana, además, subiré también contenido extra desgranando las cuestiones o las dudas que podéis tener y dando pautas, consejos de cara a cómo afrontar el estudio de la oposición. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia y os voy a presentar el primer tema, que es este que tenemos aquí, que sería la Constitución Española. Para ir a la parte común voy a seguir el temario de andalusas.com, que es una página muy interesante donde de forma gratuita podéis tener recursos para vuestro estudio y que suelen estar actualizados. En las cosas que no estén actualizadas, no os preocupéis, que iré yo subiendo anexos donde ponga las actualizaciones que hemos estado teniendo. En primer término tenemos la Constitución Española de 1978. Como vemos aquí señalados, los puntos fundamentales de este tema versan sobre los valores superiores y principios inspiradores, los derechos y deberes fundamentales y el derecho a la protección de la salud. Aquí lo que os presentamos es un análisis con los puntos fundamentales de este tema, y en este punto tenemos 169 artículos que están desglosados en un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Tenemos también las 4 fechas señaladas, ¿de acuerdo? Y las 2 reformas. La de 1992 fue en el momento en que España entró en la entonces nombrada Comunidad Económica Europea y que ahora mismo se llama Unión Europea, y que permite a los extranjeros presentarse y votar en las elecciones municipales. La otra reforma en 2012 vino después de la crisis, que estableció el límite de estabilidad presupuestaria, donde evitaba que las administraciones públicas se sobreendeudase. Aquí vemos que el contenido de la Constitución se desgrana de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Y nosotros nos vamos a centrar principalmente en esto de aquí, ¿vale? El resto no va a ser necesario. El preámbulo es una explicación de por qué se hace la ley, ¿vale? En las leyes lo vais a encontrar como exposición de motivos y es un texto meramente informativo que no tiene repercusión jurídica. Lo digo porque si encontráis preguntas que dicen qué ocurre si el gobierno toma una actuación que va en contra del preámbulo, no sería inconstitucional, ya que para que se dé la situación de que una actuación gubernativa sea inconstitucional, tiene que ir contra un artículo concreto de la Constitución. Bien, empecemos. Título preliminar. Está compuesto de 9 artículos, donde vamos a analizar cuáles son los componentes básicos del Estado. En un primer término, en el artículo primero, vamos a encontrar 3 rasgos fundamentales. El primero de ellos son los valores superiores del ordenamiento jurídico, que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que lo tenemos en el artículo 1.1. De segunda instancia tendríamos dónde reside el poder o la soberanía nacional, que sería en el pueblo español, en el artículo 1.2, que nos lo están comentando. Y esto se traduce en lo que se conoce como democracia representativa, que es el sistema político que tenemos. Y además, en el 1.3 nos va a hablar sobre la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. Es decir, que nuestro sistema de gobierno se va a regir por una monarquía parlamentaria donde el jefe del Estado es el rey. El artículo segundo nos va a fijar el Estado autonómico, como vemos aquí señalado, en el punto en que nos dice que se va a garantizar el derecho a la autonomía de la nacionalidad de regiones que integran a la nación española. Seguidamente nos encontramos con el artículo tercero,
que nos va a fijar al castellano como lengua oficial y que las lenguas de las diferentes comunidades autónomas serán cooficiales allá donde existan, como puede ser Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera. Esto es interesante porque nos está amparando, nos está dando el derecho a poder usar una lengua que es el castellano, pero al mismo tiempo nos exige que tenemos que conocerla. Por eso es un derecho de ver, como se conoce, que es el conocimiento y el uso de la lengua. El artículo 4 nos va a hablar sobre los símbolos nacionales, dándonos margen a cómo sería la bandera española, que está en el 4.1, y da también pie a que las comunidades tengan su propia bandera, como se puede ver en el artículo 4.2. El artículo 5 va a ser la capital del Estado español, que es la Villa de Madrid. El artículo 6 va a definir lo que sería el pluralismo político, donde van a tener relevancia los partidos políticos como forma donde se van a constituir donde se van a constituir las diferentes necesidades del pueblo, de tal manera que cada idea va a estar representada y cada grupo de personas se va a poder ver representada y reflejada en sus intereses en los partidos determinados. Además, también vamos a blindar en el artículo 7 la posibilidad de la sindicación y las asociaciones empresariales que van a luchar por mantener el equilibrio en el aspecto, digamos que económico. También tenemos el papel que desempeña la Fuerza Armada, los tres ejércitos de tierra, armada y ejército de aire en el artículo 8. Aquí, por ejemplo, nos va a decir que son los que se van a encargar de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial. Esto es importante porque lo han llegado incluso a preguntar en exámenes de años anteriores. El artículo 9 es donde vamos a ver los principios constitucionales. Estos principios constitucionales los tenemos en el artículo 9.3, que son estos que os tengo aquí en amarillo. Son los siguientes: principio de legalidad, en la cual toda actuación administrativa y gubernamental e institucional tiene que ir de la mano de una ley que avale esa actuación. También nos protege a nosotros garantizando, por ejemplo, en materia penal, que solo se van a perseguir aquellas conductas que una ley ha recogido previamente como susceptible de castigo. Tenemos una jerarquía normativa que va a dibujar el mapa de rango de la norma, siendo la Constitución española la principal y siguiendo de las leyes orgánicas, la ley ordinaria y las normas con rango inferior a la ley. Tema que veremos más adelante en cuestión de cómo funciona el sistema normativo. Además tenemos también el principio de publicidad de normas, que nos obliga a que cualquier norma, para ser válida, tiene que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado para que todos, o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, para que todos seamos conscientes y la lleguemos a ver reflejada, ¿vale? La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables significa que no se nos pueden aplicar normas que castiguen conductas que en el momento en que yo cometí esa conducta no era susceptible de castigo. Me explico. Si, por ejemplo, a partir de mañana, martes, nos encontramos en una situación en la que una norma prohíbe vestir de rojo, a mí no me pueden mandar a la cárcel por ir vestido de rojo el día de hoy, lunes, ¿de acuerdo? Sino que tendría que repetir la conducta para más adelante, cuando la norma fuese publicada, para que se pudiese sancionar. Sobre esto, sobre esta materia, haré más hincapié explicando el caso de lo que es la doctrina Parot en la siguiente sesión de la semana, ¿de acuerdo? También tenemos el principio de seguridad jurídica, por la cual siempre se va a intentar que las normas tengan su eficacia y al mismo tiempo que no se desvíen de la misma y que se mantenga la paz gracias a la confianza en la propia normativa. Estos conceptos sí que son un poco complicados de asimilar, así que les voy a dedicar un monográfico, por así decirlo, más adelante.
La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad lo que nos va a garantizar es que la administración va a mirar a las personas por la situación que está ocurriendo y por los hechos objetivos que se tienen que analizar, no por quién es como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, entraríamos a los derechos y deberes fundamentales del título primero. Lo primero que vamos a tener en el título 10 y siguiente va a ser cómo aplican estos derechos, en qué se están recogiendo, qué tipo de protección están teniendo. Y a partir del artículo 14 y siguiente van a ser los derechos separados y pormenorizados. Como vemos, por ejemplo, el artículo 10 nos va a hablar que prima la dignidad de la persona y los derechos que son inviolables e inherentes a la persona, y van a estar también protegidos por la propia Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 11 nos va a garantizar también que los extranjeros van a tener los mismos derechos que los españoles, salvo lo relativo a cuestiones de política, en materia de voto y de sufragio y demás. El artículo 12 nos va a consagrar cuándo va a ser la mayoría de edad, en este caso a los 18 años. Y el artículo 13 nos va a hablar sobre los derechos que tienen los extranjeros en nuestro país. Abrimos ya el capítulo segundo de los derechos y las libertades. El primero va a ser la igualdad. El artículo 14 es el derecho a la igualdad, ¿de acuerdo? Este es un derecho clave y fundamental, este artículo, porque va a ser la base de mucha normativa, sobre todo, como veremos en los temas siguientes relativos a la igualdad de género, es de aquí del que se desprende. Y aquí abrimos la sección primera, que esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque son aquellos derechos que tienen una especial protección, que veremos luego en el artículo 53. Bien, artículo 15 es el derecho a la vida y a la integridad física y moral, ¿vale? Y además nos consagra que queda abolida la pena de muerte. El artículo 16 es la libertad ideológica, religiosa y de culto, y la ausencia de toda discriminación por el propio pensamiento. Y el artículo 17 es la libertad y seguridad. ¿Diferencia entre el artículo 16 y 17? Pues que el artículo 16 es una libertad de pensamiento y el artículo 17 como tal es una libertad física, que no se me puede detener sin justa causa y sin que sea alguien que esté trabajando para el Estado y por causa justificada. Además, aquí también nos va a desglosar, por ejemplo, la detención preventiva, cuando se tiene que dar, con un plazo máximo de 72 horas, ¿de acuerdo? Hay excepciones, como se puede ver más adelante, pero esto sería el cómputo a tener en cuenta. Y además también se nos recoge el derecho del habeas corpus, que es la posibilidad que tenemos de solicitar a los agentes de la autoridad cuando sentimos que se nos están deteniendo en contra de nuestros derechos a que se nos ponga a disposición judicial inmediatamente para que el juez determine si efectivamente se está o no cumpliendo con la legalidad con esa detención. Todas estas cosas sé que son un poquito farragosas, sé que pueden sentar muchas dudas y las voy a ir analizando con más detalle más adelante, ¿de acuerdo? Ahora mismo quiero, aunque sea, hacer una breve presentación del temario que habéis tenido y luego hacer la recopilación de las cosas más fundamentales. El artículo 18 es un artículo que es base de la Ley de Protección de Datos porque es el derecho al honor y a la intimidad, ¿de acuerdo? Tenemos varios, tenemos el derecho al honor, intimidad personal y familiar, la propia imagen, ¿vale? La inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones. Entonces, es un derecho que tiene muchas aristas, pero básicamente este artículo es fundamental para que podamos entender luego cómo se va a componer la Ley de Protección de Datos y cómo tenemos que nosotros aplicarla en nuestro ámbito profesional. El artículo 19 nos permite movernos libremente por el territorio, por todo nuestro territorio y además escoger nuestra libre residencia. El artículo 20 va a recoger y proteger los derechos de la libertad de expresión en todo el ámbito, desde los pensamientos e ideas de uno mismo, como la producción artística, la libertad de cátedra, que ahora mismo es la que yo estoy ejerciendo, y la propia comunicación, ¿vale? El artículo 21 es el derecho de reunión. Ojo, este derecho hace referencia a la capacidad que se nos permite de reunirnos en un momento puntual por un motivo concreto para hacer algo
Ojo, importante, reunión pacífica y sin armas. Y no hace falta autorización previa. Y esto lo subrayo para que lo tengáis en cuenta porque estos son tipos de preguntas que en los exámenes nos pueden llevar a equívocos. Entonces quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Lo que sí se nos solicita es que en caso de reuniones en lugares de tránsito hagamos una mera comunicación, ¿vale? Para que puedan poner ellos los medios necesarios para que lo podamos llevar sin necesidad sin que haya ningún riesgo. El artículo 22, por el contrario, nos va a hablar de lo que es la libertad de asociación. La libertad de asociación es la capacidad de crear estructuras con vocación de permanencia. Por ejemplo, una asociación benéfica, una empresa, una comunidad, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos esa diferencia entre el derecho de reunión, que en un momento puntual me reúno con personas para hacer algo determinado, y el derecho de asociación, que nos permite crear personas jurídicas externas a nosotros para llevar a cabo unos fines concretos. El artículo 23 nos va a garantizar el derecho a participar en los asuntos públicos. ¿De qué manera? Pues presentándome a las elecciones, pudiendo votar y también, como vemos aquí en el punto 2, a poder presentarme a las plazas que sean necesarias, a presentarme a las plazas de orden público, para poder ser funcionario público, ¿vale? Entonces, el artículo 23.2, es el que nos permite presentarnos, por ejemplo, a las posiciones que os queréis presentar. El artículo 24 es un artículo complejo donde se va a desglosar una serie de derechos que son hermanos, que es el derecho a la tutela efectiva, que significa que se me tiene que garantizar un proceso justo en cualquier situación, que me permita tener representación, que me permita las pruebas y concurrir de forma igual y equilibrada con respecto a la otra persona. El artículo 25 es el principio de legalidad penal, como tenéis aquí apuntado. Es decir, que no se me puede condenar si por acciones o omisiones que no constituyen delitos o falta, como estáis leyendo ahí, ¿vale? Y además, nuevamente nos presenta esto de legislación vigente en aquel momento. Es decir, que se nos va a garantizar que no se nos puede condenar si no hay una norma previa que me diga que mi conducta es sancionable. Además, nos va a garantizar también con que las penas privativas de libertad y la medida de seguridad van orientadas a la reeducación y reinserción social. Y solo la administración penal es la que puede imponer sanciones que impliquen la privación de libertad. Por eso nos dice que la administración civil no podrá imponer sanciones que impliquen la privación de libertad. El artículo 26 es una prohibición sobre los tribunales de honor. Esto, para que os hagáis una idea, en el ámbito civil y organizaciones profesionales. Esto es básicamente una institución que tiene el ejército, que es que el superior ejerce como juez ante su inferior. Eso es un tribunal de honor. Es decir, que mi jefe me puede condenar porque es juez y parte en ese sentido por mis conductas. Esto no está permitido a nivel civil ni en organizaciones profesionales, sí en el ámbito militar. El artículo 27 es el derecho a la educación. El artículo 28 el derecho a la libre sindicación, ¿vale? Y además también se me protege el derecho, también se reconoce el derecho a la huelga, con las limitaciones a las fuerzas y institutos armados. Y el artículo 29 es el derecho de petición individual y colectiva, tanto por escrito, ¿vale? Que por cierto, tiene que ser por escrito en forma y con los efectos que determine la ley. Esto es un derecho que es reglado. Es decir, mi derecho de petición, yo tengo que hacer un escrito al órgano correspondiente pidiendo algo concreto. El derecho de petición, además, tiene la particularidad que es por algo que sea una actuación graciosa de la administración. Cuando hablo de algo gracioso, no es que te vayan a contar un chiste, sino que
está en su mano hacerlo o no, pero no están obligados a concedérmelo si no quieren. Me explico. Yo hago un escrito solicitándole al rey, por ejemplo, que me dé la corbata que se puso el año pasado para el discurso de Navidad. Y él puede decidir dármela o no. Si no me la da no pasa nada y si me la da pues bien por mí porque me han hecho caso. Importante que tiene limitación este derecho relativa a las fuerzas e institutos armados donde solo se permite el derecho de petición individual, ¿vale? No colectivo. El individual y colectivo solo se reconoce para la población civil, ¿de acuerdo? El colectivo es cuando se firma, por ejemplo, un manifiesto, para que os den una idea. El artículo, y a partir de aquí podemos poner un punto y aparte, porque el resto van a ser derechos y deberes de los ciudadanos que no tienen que ver con la esfera más protegida, por así decirlo, y son más bien derechos cívicos, derechos sociales que derivan de la propia sociedad y que son más volátiles, que pueden cambiar en función de las circunstancias. Pero bueno, tenemos por ejemplo el derecho, en el artículo 30 nos garantiza el derecho y deber de defender a España y al mismo tiempo se nos reconoce la objeción de conciencia, ¿vale? El artículo 31 es el derecho, es la obligación de sostener los gastos públicos, es decir, pagar impuestos. El artículo 32 es el derecho al matrimonio. El artículo 33 va a reconocer el derecho a la propiedad privada, con el matiz de que la propiedad privada va a estar sujeta al interés general. Y es de aquí donde nace la posibilidad de la expropiación forzosa bajo el pago de un justiprecio. El artículo 34 nos va a reconocer el derecho de fundación para fines de interés general. El 35, el deber y el derecho de trabajar. El 36 nos va a regular, nos va a dar el pie para que existan normativas que regulen los colegios profesionales. Y el 37, la ley va a garantizar el derecho a la negociación colectiva. El 38 nos va a dar la posibilidad de poder crear nuestras propias empresas con esa libertad empresarial. El capítulo tercero, que se conoce como de los principios rectores de la política social y económica, son aquellos que están en manos de las administraciones públicas, que tienen que buscar el conseguir que se cumplan, pero digamos que no tienen repercusión si no se consiguen, porque son fines, son metas a alcanzar que se va a intentar acercar a ellas lo más posible. Entre otras cosas, la protección social, económica y jurídica de la familia, el promover el progreso social y económico, mantener un régimen público de seguridad social, el velar por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. Y el artículo 43, que es el que nos interesa de cara a nuestra posición, que es el derecho a la protección a la salud, ¿vale? Que reconoce la protección de salud, que le compete a los poderes públicos y además se va a enmarcar dentro del cuadro de educación sanitaria, educación física y el deporte y la adecuada utilización del ocio. Y esto lo tengo aquí apuntado que cae en el examen, tal cual, ¿vale? El artículo 44, el derecho al acceso a la cultura. El 45, el derecho a disfrutar del medio ambiente. El 46, la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico. El 47, el derecho a la vivienda. El 48, la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político. El 49, realizar la política de prevención y tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos. Esto es importante porque también tiene que ver con nuestra posición, porque también está salvaguardado aquí. Tenemos también
que los poderes públicos van a tener que garantizar las pensiones del artículo 50, el artículo 51, la defensa de los consumidores a través de las mecánicas que pueden crearse, como por ejemplo la defensa del pueblo o la oficina de consumo. Y el artículo 52 va a ser regular las organizaciones profesionales. A partir de aquí ya nos encontraríamos con la garantía y libertad de derechos fundamentales. Aquí tenemos que tener en cuenta que son los procedimientos a tener en cuenta. En estos dos primeros, 53 y 54, es uno, cómo se me va a garantizar a mí la protección de los derechos. Otro, cómo se tiene que recoger el Estatuto del Defensor del Pueblo. Y el 55 va a ser la excepción a la norma de cuándo se va a poder saltar los poderes públicos, cuándo se van a poder saltar las instituciones, digamos que nuestros derechos individuales, siempre con matices. Bien, el artículo 53 nos habla de tres supuestos. El primero de ellos, aquí, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos solo por ley, que en todo caso deberán respetar su contenido esencial, ¿vale? Y se pueden regular siempre y cuando se proteja ese contenido esencial. Por otro lado, se nos permite recabar la tutela de la libertad de derechos reconocida en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. ¿Vale? Se nos permite la protección judicial, ¿vale?, de forma preferente y sumario para el artículo 14 y lo de la sección primera del capítulo segundo, es decir, del 15 al 29 más el 14. Y además se nos permite de forma extraordinaria el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y este recurso sí va a recoger el artículo 30. Entonces, tened cuidado con esto. Si nos preguntan sobre el recurso del amparo, es del 14 al 30. Si nos preguntan solo sobre la protección judicial de forma preferente y sumaria, sería del 14 al 29, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta porque en el examen cae y muchas veces caemos a error, ¿vale? Y luego tendríamos el otro rango de protección que es más atenuado, ¿vale?, que básicamente nos dice que podremos, aquí solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Es decir, que si la ley no desarrolla la capacidad de presentar recursos frente a eso, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Bien, lo dicho, el estatuto del defensor del pueblo se tiene que hacer mediante una ley orgánica, que es un tipo de ley especial para regular derechos fundamentales, estatutos y instituciones que de forma expresa dicen que se tienen que regular de esa forma, ¿vale? Analicemos ahora cómo son esta excepción de la suspensión de los derechos. Bien, por un lado, los derechos reconocidos en el artículo 17, aquí, os lo apunto, 17, 18, apartados 2 y 3, artículo 19, 20, apartado 1, 2, 1A y D, y 5, artículo 21, 28, apartado 2 y 37, apartado 2, ¿vale?, pueden ser suspendidos cuando se acuerde declaración de estado de excepción o de sitio, ¿vale? Nos habla también que se exceptúa lo establecido en el artículo apartado 3 de 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que el apartado 3 del artículo 17 solo se puede restringir en estado de sitio. Explico, hay tres tipos de estados: estado de alarma, de excepción y de sitio. Cada cual es más grave que el anterior. En el estado de alarma no se pueden restringir derechos. Por eso se declaró inconstitucional los estados de alarma en la pandemia. ¿De acuerdo? Solo se pueden restringir derechos a partir del estado de excepción. Y
solo se puede restringir el relativo al artículo 3 del artículo 17 cuando estamos en un estado de sitio. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener clarísimo. Esto es para la restricción de derechos de forma colectiva. Luego se nos habilita una ley orgánica para determinar las formas y los casos de forma individual con la necesaria intervención judicial y de acuerdo con el control parlamentario. Los derechos reconocidos, los siguientes: 17, apartado 2, 18, apartado 2 y 3, ¿vale? Pueden ser suspendidos para determinadas personas en relación con la investigación correspondiente a actividades de banda armada o elementos terroristas. Yo siempre he dicho que las leyes son hijas de su tiempo. Es decir, que el legislador siempre va a mirar las circunstancias que le toca hacer para crear una normativa. Y esto lo tenemos por el caso de ETA, que lo que permitió este artículo fue perseguir a estos individuos y aplicarle una norma más severa que a los criminales corrientes. Y por último, como vemos aquí, tenéis un desglose de los artículos principales de este tema. Tendríamos el artículo 43, cómo se reconoce, cómo está constituido. Luego también tendríamos un análisis breve de la competencia a nivel autonómico en el artículo 148, la competencia a nivel estatal en el artículo 149. Y luego artículos relacionados del artículo 14, 15, 18, 41, 45 y 52. ¿De acuerdo? Eso sería el temario, el tema 1, ¿vale? Entonces, recapitulando en este tiempo que tenemos por aquí. El tema 1 es la Constitución Española de 1978. Gracias a Dios no la tenéis que saber entera, solo tenéis que saber las 4 cosas que os interesan. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Título preliminar, que serían los 9 primeros artículos, que es cómo se compone nuestro Estado, qué características tiene y por qué el Estado que tenemos es como el que tenemos. Y luego los valores superiores de ordenamiento jurídico, que lo hemos estado viendo, esos cuatro valores, y los principios constitucionales, que son los que tenemos en el artículo 9.3. Y luego tendríamos los derechos fundamentales, que serían del 14 hasta el 29. Del 14 hasta el 29. Importante que los exámenes preguntan mucho sobre la garantía. Entonces, vamos a tener en cuenta que en el artículo 14 al 29, proceso judicial preferente y sumario, y recurso de amparo. Y en el recurso de amparo se amplía hasta el 30 en materia de objeción de conciencia. Y eso sería el primer tema. Espero que os haya servido de todas maneras. Ya digo que podéis preguntarme siempre que queráis, que tenéis muchas opciones de contactar conmigo, ir puliendo cosas y de aquí iré sacando más contenido de cara a facilitar el estudio. No os cequéis e intentad memorizar, ¿vale? No necesitáis memorizar todo, solo tenéis que entenderlo, ¿de acuerdo? Consejo que os doy: sacar esquemas. Los esquemas son fundamentales e importantísimos de cara al estudio. Sacad vuestro esquema, apuntad las cosas relevantes e intentar sintetizar para que siempre que podamos pensar que el artículo 15 y que nos pregunte de qué va el artículo 15, sepamos que es el derecho a la vida. De tal manera lo tenemos vinculado y así nos permite en el examen recuperarlo de cara a la respuesta al examen, ¿vale? Preguntas de examen que nos pueden caer aquí, pues normalmente suelen ser las primeras. De hecho, un segundillo que os lo voy a enseñar. Bien, mira, por ejemplo, esto lo tenéis, que es el cuadernillo de auxiliar administrativo del turno libre. Las primeras preguntas que nos formulan, ¿vale? Normalmente hasta las 7. Sí, normalmente hasta las 7, las 9, suelen ser en materia de Constitución y Estatuto de Autonomía, ¿de acuerdo? Entonces, son puntos que muchas personas dejan pasar porque no se las quieren preparar, pero que nos podría venir muy bien de cara a ganarlos.
Mira, la primera pregunta. Según la Constitución española, son valores superiores al ordenamiento jurídico. Recordamos los valores superiores al ordenamiento jurídico y nosotros sabríamos que la más correcta es la B. ¿Vale? Ahora marco por aquí. Sería la B. Que es la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Vale? La libertad y la justicia nos faltan cosas, la libertad y el pluralismo política para nada, porque es pluralismo político, la igualdad e integración social para nada. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Esas cuatro. ¿Vale? Según el artículo 43.3 de la Constitución española, los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria y la promoción de la salud, promoverán la educación sanitaria y la promoción de la salud y tal, la práctica de educación física y el deporte, educación sanitaria, educación física y deporte, promoverán la ciencia y la investigación. ¿Cuál? Pues sabemos que es este, porque es la más completa también y es literal que el extracto del artículo 43.3 que hemos leído, ¿vale? Promoverá la educación sanitaria, la promoción de la salud, la práctica de la educación física y el deporte. Artículo 9.3 de la Constitución española. Se garantiza, entre otros, el siguiente principio: jerarquía reglamentaria, que es jerarquía normativa, interdicción de la discrecionalidad de los poderes públicos, seguridad jurídica y retroactividad de todas las disposiciones sancionadoras. ¿Vale? Sería la seguridad jurídica, porque la irretroactividad de todas las disposiciones sancionadoras tenemos que tener en cuenta que es desfavorables, ¿vale? En qué, y bueno, las siguientes ya serían del tema 2, ¿vale? Pero estas tres preguntas serían de este primer tema, como podéis ver. Y es lo que digo, que muchas veces estas preguntas lo que nos están planteando son cuestiones de trivial o cuestiones que, digamos que, de saber popular, ¿vale? Consejo: no memorizar, sino comprender, y con los esquemas os van a ayudar a poder sacar estas preguntas. Son sobre todo de comprensión lectora. Entonces, si le prestamos atención, vamos a sacar muchos puntos del examen gracias a esto. Así que nada, por ahora voy cerrando por aquí. Este sería el primer tema 1. Hay cosas que me he podido guardar que vamos a ir analizando después. Y espero que os haya servido, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, que será el tema 2. Mucho ánimo, suerte y nos vemos en el próximo vídeo.